Buenas tardes. Nos vemos de nuevo con la innovación y retomamos el curso sobre el reto de la innovación abordando la cuarta y última parte sobre políticas de I+D e innovación. Este sería el planteamiento, cuarta parte, políticas de I+D e innovación. Y veremos, bueno, este primer vídeo se va a tratar sobre las políticas actuales en España, pero vamos a exponer primero cuál es el contenido de lo que vamos a hacer en esta cuarta parte. Antes que nada, tenemos que resolver el ejercicio que quedó pendiente sobre las empresas menos innovadoras en España y la aplicación del modelo del profesor Quintanilla para la cultura científica, que lo habíamos aplicado a la innovación. Era un ejercicio pendiente, lo vamos a resolver primero. Luego expondremos el contenido de esta cuarta parte, que van a ser 3 vídeos, veremos brevemente cuál es el contenido de cada uno de ellos y ya entraremos en el detalle de las políticas actuales en España de I+D innovación, que son las políticas que operan actualmente en 3 ámbitos de decisión, tanto en el ámbito europeo, o sea, las políticas europeas en España, el plan estatal, el plan que corresponde al conjunto de España y, por último, un ejemplo también de política regional. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste. Primero vamos, de todas formas, a resolver el ejercicio que teníamos pendientes. Cuando habíamos hablado sobre las empresas, en la tercera parte del curso, habíamos finalizado haciendo una referencia a las empresas menos innovadoras, investigando qué era lo que ocurría con ellas y habíamos expuesto un análisis empírico en relación con el modelo COTEC. Bien, y habíamos finalizado introduciendo una aportación del profesor Quintanilla que estaba dedicada a la cultura científica y él distinguía diferentes tipos de cultura científica y nosotros lo aplicamos a la innovación y en concreto a las empresas menos innovadoras. Y planteábamos un cuadro con dos entradas. Primero tendríamos un punto de vista subjetivo que era cuál es la actitud general de las empresas menos innovadoras hacia la innovación, es un punto de vista subjetivo, cuál es la actitud que hay. Y luego hay un punto de vista objetivo, que es en la otra parte del cuadro, que indicaba el nivel de esfuerzo en innovación que realizaban esas empresas menos innovadoras. Teníamos 4 posibilidades, 4 casillas en este cuadro y había que hacer el ejercicio. El ejercicio consistía en ver cuál era la casilla que correspondía a las empresas menos innovadoras de España. Tenemos entonces aquí la respuesta en este cuadro. La pregunta era ¿dónde se ubica la empresa española que innova menos, tal como se ha detectado por medio del modelo COTEC? Y veíamos que frente a tendríamos una actitud general hacia la innovación de estas empresas, el punto de vista subjetivo sería una actitud positiva, mientras que, por otra parte, su nivel de esfuerzo en innovación, que es el planteamiento objetivo, lo considerábamos que es un nivel de esfuerzo bajo. Entonces, lo que correspondía a las empresas menos innovadoras era lo que en el modelo del profesor Quintanilla se denomina Don Hilarión, en referencia a ese personaje de la verbena de la paloma que se maravillaba sobre el desarrollo de las ciencias, pero luego demostraba realmente pues, un escaso nivel de formación científica. Bien, pues entonces, en el caso de las empresas menos innovadoras, nos encontramos con empresas que tienen una actitud positiva hacia la innovación, pero hacen poco esfuerzo por llevarla a cabo. Con lo cual, bueno, pues esa es lo que le correspondería sería esa casilla que aparece en el módulo COTEC denominada Don Hilario. Entonces, pasando ya al contenido de esta parte del curso, que es la cuarta parte, van a ser 3 vídeos y vamos a ver, como hemos visto ya en la presentación inicial, vamos a ver un primer vídeo que será el número 16. En este 16º vídeo vamos a hablar sobre las políticas actuales en España y haciendo referencia a la política europea, que será Horizonte Europa. En segundo lugar, la política española, que es el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, que se denomina PEICTI. Y por último, haremos referencia a la política regional. La política regional vamos a hacer simplemente una exposición de un ejemplo, un caso, que es la RIS3, la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León, de esta comunidad autónoma en España.
Bien, este será el contenido del vídeo que vamos a desarrollar en el momento actual. Y a continuación tendremos dos vídeos adicionales. Bien, en el vídeo número 17, en este vídeo, lo que vamos a exponer, vamos a hacer un análisis de estas políticas. Y para hacer este análisis vamos a emplear una metodología que vamos a exponer brevemente, que se denomina la metodología del marco lógico. Con esta metodología nosotros vamos a distinguir, a definir dos tipos de políticas, que son la política tradicional y la política de especialización inteligente en el ámbito de la I+D, la innovación, y nosotros tendremos que decidir cuál es el carácter que tienen estas políticas españolas, estas políticas que operan en España, que exponemos en este vídeo. Entonces, en el primer vídeo las exponemos, en el segundo las analizamos. Y ya en el tercero, que es el vídeo 18º, en este vídeo número 18, lo que haremos será un esbozo de una nueva política con algunas ideas acerca de cómo podría llevarse a cabo una política nueva en España en relación con la I+D y la innovación. Bien, esto sería entonces el planteamiento de lo que queda del curso, de esta cuarta parte del curso. Y vamos ahora ya a empezar con este vídeo 16, que sería las políticas actuales de I+D e innovación en España. Bien, entonces, para tenerlo en cuenta y desde el primer momento estar atentos a lo que hay que hacer en esta exposición. Vamos a plantear lo siguiente. Lo voy a poner aquí en la diapositiva para que se vea más fácilmente. Vamos a plantear dos cuestiones para ir pensando. Conforme vayamos haciendo la presentación, vamos a irnos preguntando, vamos a ir pensando respecto de estas dos cuestiones. En primer lugar, como vamos a exponer instrumentos políticos, Horizonte Europa, PEICTI, RIS3 de Castilla y León, vamos a plantearnos respecto de ellos dos cuestiones. Lo primero, ¿qué nos parece la definición de objetivos que contiene el programa? O sea, la definición de objetivos, ¿cómo consideramos que es? Y tendremos dos posibilidades. Podremos considerar que esa definición es correcta o que es pobre. ¿Qué significa que es correcta? Nosotros consideramos que una definición de objetivos en un programa político es correcta cuando se demuestra que se sabe a dónde ir y se puede determinar fácilmente cuándo se ha llegado. Entonces, nosotros consideramos que eso es una correcta definición de objetivos. Es pobre, en cambio, cuando se plantea como objetivo lo que se desea alcanzar, pero no se distingue apenas de lo que se hace en esa actuación política. Entonces sería, en este caso, una definición pobre de objetivos. Y por otro lado, nos vamos a plantear también cuál es ya ahora sobre el contenido del programa, nos vamos a preguntar cómo consideramos o cuál se considera que es la naturaleza del programa. Y distinguimos dos posibilidades, si se trata de una acción especializada o extensiva. Acción especializada la entendemos como aquella actuación política que focaliza la atención en ámbitos específicos, mientras que una actuación extensiva es aquella que se dedica a amplios ámbitos de actuación. Entonces, nosotros debemos tener en mente estas dos cuestiones. ¿Cómo vamos a ir preguntando conforme vayamos exponiendo los programas? Entonces, sobre los objetivos, nos vamos a preguntar en cada uno de ellos cómo los consideramos, si la definición parece correcta o pobre. Y respecto al contenido de los programas, nos vamos a preguntar si se trata de una acción especializada o extensiva. Esto será el contenido que tendrá el ejercicio, que lo plantearemos al final. Por tanto, no vamos a responder a estas preguntas a lo largo del vídeo. Simplemente vamos a exponer los hechos, cuáles son los objetivos, cuáles son los objetivos de cada programa, y tenemos que ir pensando cómo consideramos la definición de objetivos, cuál consideramos que es la naturaleza del programa. Objetivos definidos de forma correcta o pobre, naturaleza del programa como acción extensiva o acción especializada. Bien, entonces, eso se va respondiendo conforme lo vayamos escuchando. Yo no voy a adelantar ni voy a hacer ninguna valoración. Exponemos hechos y luego ya en el vídeo lo planteamos como ejercicio y en el vídeo siguiente lo que hacemos es responder al ejercicio como hacemos siempre. Vamos entonces a empezar y vamos a empezar ya con el Horizonte Europa. Horizonte Europa es la política, estamos en la Unión Europea y va a ser la política que hemos seleccionado europea para
para la exposición, el Horizonte Europa, con vigencia entre, vamos a poner aquí la diapositiva, con vigencia entre los años 2021 y 2027. Por tanto, es un programa que está actualmente en marcha, está actualmente vigente. Bien, entonces, ¿cómo es, brevemente, cómo es la política de I+D innovación en la Unión Europea? Existen dos enfoques en la Unión Europea y hay una clara división del trabajo en cuanto a la política de I+D innovación. Por una parte, tenemos los programas marco de investigación e innovación en la Unión Europea. Están vigentes desde el año 1984 y hay, por tanto, una gran experiencia con ellos y son gestionados en la Comisión Europea por la Dirección General de Investigación e Innovación. Entonces, este es el gran instrumento y el más tradicional de desarrollo, de impulso de la I+D y la innovación en la Unión Europea. Pero tenemos también un segundo instrumento que corresponde a la política de cohesión. La política de cohesión tiene como objetivo el apoyo a las regiones para su desarrollo y tiene una parte importante dedicada a I+D e innovación. La política que se emplea es gestionada por una dirección general distinta, es la Dirección General de Política Regional y Urbana dentro de la Comisión Europea y esta política está orientada por un enfoque nuevo en política de I+D e innovación, que es la especialización inteligente. Tuvo un primer desarrollo, vamos a ver ahora brevemente cada una de ellas, pero bueno, esta política está actualmente también vigente entre los años 2021-2027 y ha tenido un desarrollo anterior en los años 2014 y 2020. Bien, entonces, estos son los dos enfoques políticos que hay en la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el problema en la Unión Europea? ¿Qué es lo que da pie a estas actuaciones en I+D e innovación? El reto que se plantea en Europa es que es una gran potencia científica. Observamos que representa, por ejemplo, fijaros, Europa representa el 7% de la población mundial, hablamos ya de Europa, el 7% de la población mundial, mientras que es el 20% de la I+D mundial y el 33% de las publicaciones de alta calidad. Por tanto, Europa es una potencia científica muy importante. Sin embargo, si atendemos al gasto en I+D en relación con las empresas, vemos que aquí el esfuerzo que realizan las empresas en I+D no está en el mismo nivel que hay en el desarrollo científico europeo. Europa en conjunto tiene un gasto en I+D bajo en relación con los niveles que hay en Estados Unidos, en Japón o en la misma Corea del Sur, por citar tres ejemplos. Hay muchas diferencias, claro, entre países de la Unión Europea, como ya conocemos, que lo hemos visto anteriormente cuando hablamos de indicadores. ¿Pero qué significa esto? Significa esto que Europa lo tiene que hacer mejor en innovación y tiene que volcar más esa potencia científica que tiene que volcarlo más hacia la innovación en las empresas. Para esto, bueno, pues también para el desarrollo científico y para el desarrollo de la innovación es por lo que se crean estos programas en la Unión Europea. Bien, en cuanto a los programas marco, vamos a referirnos ahora al Horizonte Europa, vamos a hacer referencia a este instrumento. Cuando hablemos de las RIS3 de Castilla y León, retomamos la política de cohesión porque la RIS3 de Castilla y León forma parte del programa de la Dirección General de Política Regional y Urbana sobre especialización inteligente, pero vamos a dedicarnos ahora al Horizonte Europa. El Horizonte Europa es el 9º programa marco, vigente, como dijimos, entre 2021 y 2027, y tiene una financiación muy alta, una financiación de 100.000 millones de euros. Esta financiación ha sido una financiación creciente en relación con programas anteriores, también porque se han incluido acciones adicionales que antes no estaban contempladas, pero tenemos actualmente 100.000 millones de euros dedicados a I+D e innovación en la Unión Europea. Vamos a ver cuáles son los objetivos de Horizonte Europa. Tenemos que ir pensando sobre los objetivos. El Horizonte Europa lo vamos a poner aquí en la diapositiva y lo vamos a leer. Los objetivos son los siguientes. El objetivo, un futuro sostenible, justo y próspero para las personas y el planeta basado en los valores europeos. Y se propone para ello reforzar las bases científicas y tecnológicas de la Unión Europea y el espacio europeo de investigación, cumplir con las prioridades de los ciudadanos y sostener el modelo y los valores socioeconómicos de la Unión Europea,
e impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y el empleo de Europa. Bien, con esto entonces nosotros tenemos formulados los objetivos del programa Horizonte Europa. Bien, entonces, con estos objetivos nosotros lo que nos tenemos ya que plantear es qué nos parece. Vamos a ir pensándolo. Vamos a ir pensando, ¿qué nos parece? ¿Es una formulación correcta de los objetivos? O sea, demuestra la Unión Europea que sabe a dónde ir y especifica claramente, bueno, en qué situación o en qué momento se han alcanzado esos objetivos. ¿Tenemos alguna referencia? Bien, entonces nosotros vamos pensando en cómo consideramos estos objetivos, esta definición de objetivos. Y vamos a ver ahora cuáles son los contenidos, cuál es la estructura del programa. La estructura del programa de Horizonte Europa se divide en tres pilares. Vamos a ponerlos en la presentación. Los tres pilares son, en primer lugar, tenemos el pilar 1 es la ciencia excelente. Aquí lo que se financian son proyectos de investigación, también acciones de formación a través de un programa que se llama el programa María Sklodowska-Curie y también la inversión en infraestructuras de investigación. Entonces, esto sería el primer pilar, la ciencia excelente. El segundo pilar es los desafíos globales y la competitividad industrial de Europa. Aquí se hace investigación en relación con diferentes retos sociales, la salud, el cambio climático, las energías renovables, movilidad, etcétera. Y en tercer lugar tenemos el tercer pilar, que es la Europa innovadora. El objetivo es, pues, que Europa sea una potencia en innovación a través del Consejo Europeo de Innovación o del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Luego hay otros programas sobre temas del espacio europeo de la investigación y también Euratom. Bien, entonces, esto sería el contenido de la estructura del programa y debemos darnos cuenta de cuáles son los programas que contiene este instrumento. Entonces, la financiación que se aplica, vamos a ver la distribución de la financiación entre estos tres pilares, son 92.000 millones de euros los que se contempla en el gráfico, están distribuidos en los tres pilares. Los retos sociales es lo que se lleva la mayor parte, el 57% de la financiación va dirigido a retos sociales. En segundo lugar está el pilar número 1 sobre ciencia excelente, que es el 28%, y la innovación en Europa tiene un 15% del presupuesto. Esa sería entonces la financiación que corresponde a cada uno de los pilares del programa. Bien, por último, adicionalmente, vamos a ver también muy brevemente cuáles son los requisitos de participación, porque claro, es un programa europeo. De lo que se trata es de construir la Europa de la investigación, se trata de compartir, se trata de actuar conjuntamente. Y entonces va dirigido este programa a entidades localizadas en la Unión Europea, pero también se considera la participación de países asociados e incluso de terceros países no asociados, aunque la principal participación obviamente está en las entidades de la Unión Europea. ¿Cuáles son esas entidades? Pues entidades son los agentes que operan en un sistema de innovación. Son universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, infraestructuras de investigación, empresas, administraciones públicas, etc. Entonces tenemos que hay diferentes tipos de entidades pueden participar en estas actuaciones de Horizonte Europa. ¿Y cómo se hace? Se hace normalmente a través de proyectos, son proyectos consorciados, se forma un consorcio, ese consorcio está formado por al menos 3 entidades independientes entre sí, de 3 Estados miembros o países asociados, siempre que al menos uno de ellos sea de la Unión Europea. Entonces se forman esos consorcios, se solicitan los proyectos y si pasando un sistema de evaluación riguroso, pues aquellos que se consideran de más prometedores, de mejor calidad, son financiados. Pero también hay proyectos que no son consorciados, son proyectos individuales en relación con el pilar 1, el desarrollo de la ciencia, que son proyectos individuales en el European Research Council y también en las acciones de formación del programa Marie Sklodowska-Curie.
Bien, entonces estos serían los requisitos de participación y luego hay diferentes tipos de acciones. Las acciones van incluyendo la investigación, hay acciones de investigación, de innovación, también de implantación en el mercado. Se contemplan también acciones de formación, que ya hemos hecho referencia a ellas, también de movilidad de investigadores, luego acciones de compra pública y otras acciones de apoyo. Entonces hay una variedad grande de acciones que se publicitan y los diferentes consorcios de entidades pues participan en los concursos que se abren en Horizonte Europa. Los tópicos que se llevan a cabo son muy variados. Por ejemplo, por hacer una referencia de una lista, pues aeronáutica, bioeconomía, biotecnología, crecimiento azul, economía circular, cooperación, seguridad digital, resistencia a los desastres, edificios energéticamente eficientes, etcétera. Tenemos una cantidad amplísima de tópicos que se financian en este programa Horizonte Europa. Bien, con esto entonces nosotros lo que nos tenemos que preguntar es, ¿consideramos que Horizonte Europa es una actuación política de carácter especializado o es extensivo? ¿Es una acción especializada o es una acción extensiva? ¿Es una acción que se dedica a ámbitos muy restringidos de actuación o a ámbitos muy amplios de actuación y diversos? ¿De acuerdo? Este sería entonces el planteamiento y lo que hay que ir pensando. Bien, con ello, entonces dejamos ya el programa Horizonte Europa y pasamos al plan estatal. Esta es una acción española, es una acción que es de ámbito nacional, recoge para todo el territorio español. Se denomina, vamos a ponerlo aquí en la diapositiva para que se vea, se denomina Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. Está vigente desde el año 1988, actualmente se llama PEICTI y se desarrolla entre 2024 y 2027. Es el 10º plan desde 1988 que empezó el primer plan nacional. Bien, vamos a ver entonces cuál es la definición de objetivos, como hemos hecho con el anterior programa, y cuál es el desarrollo de los contenidos. Entonces, en cuanto a los objetivos, se distinguen, vamos a ponerlo aquí, se distinguen un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general lo leemos. Consiste en fortalecer el sistema español de ciencia, tecnología e innovación como transformación de nuestro país, aumentando la calidad de la I+D, potenciando la capacidad de España para atraer y retener talento, consolidando la transferencia de conocimiento e incrementando la actividad innovadora de todos los agentes públicos y privados. Entonces, esta es la definición del objetivo general que plantea el PEICTI. Fortalecer el sistema como motor de transformación, aumentando la calidad de la I+D, etcétera, la capacidad para atraer talento, etcétera. Tenemos entonces el objetivo general. Y luego este objetivo general se despliega en un conjunto de 19 objetivos específicos en donde se distinguen 12 objetivos que se denominan verticales, otros 7 objetivos transversales y ciertas condiciones marco. Entonces, bien, vamos a ir viendo cómo consisten estos objetivos específicos y los vamos a ir, por no ver la lista porque son 19, son detallados, los podemos ir haciendo una pequeña referencia. Estos objetivos específicos, por ejemplo, ¿a qué se refieren? Pues se refieren a recursos humanos, investigación, estos son los verticales, recursos humanos, investigación, transferencia, innovación e infraestructuras, y cada uno de ellos con diferentes planteamientos. Por ejemplo, en recursos humanos, el objetivo 1 se trata de potenciar la capacidad del sistema español de ciencia, tecnología e innovación para formar, atraer y retener talento. Y el siguiente es incentivar y reconocer el desarrollo de carreras científicas, técnicas y tecnológicas, etc. Bien, y así tenemos 12 objetivos de carácter vertical. Luego los objetivos de carácter horizontal son los programas transversales, por ejemplo, apoyar y fortalecer la internacionalización del sistema, fomentar la cooperación autonómica y en cuanto a las condiciones marco, por ejemplo, garantizar el cumplimiento de los principios de la ciencia abierta o fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, etc. Entonces, con esto lo que se despliegan es un conjunto de objetivos específicos para
el conjunto en relación con el objetivo general que se había planteado previamente. Bien, entonces tenemos los objetivos presentados y lo que nos tenemos que preguntar, lo que nos tenemos que plantear es cómo consideramos esta definición de objetivos. ¿Es una definición de objetivos correcta o es una definición pobre? Bien, eso en cuanto a la definición de objetivos. Vamos entonces ahora ya con la estructura del PEICTI. La estructura de este plan estatal se corresponde con los objetivos que se han formulado previamente y tenemos aquí cuál es esta estructura. Tendríamos tres tipos de programas: programas verticales, programas transversales y condiciones marco. En los programas verticales, pues tenemos investigación y desarrollo experimental, innovación, recursos humanos, transferencia y colaboración e infraestructuras de I+D+I. Luego tenemos los programas transversales y también las condiciones marco. Por ver un poco el contenido de estos programas, podemos ver ahora cuál es la financiación que se destina en este periodo 2024-2027 a estos programas. Nos vamos a referir a los programas verticales. En estos programas verticales tenemos aquí un gráfico con la distribución del presupuesto. Sería la financiación del PEICTI. Se contemplan en estos años 24-27 un total de 18.398 millones de euros que van destinados en un 37% al programa de I+D, un 19% al programa de innovación. Las infraestructuras les corresponde el 16,5%, la transferencia el 15% y los recursos humanos el 12,1%. Bien, esto es entonces la distribución del presupuesto en el PEICTI para estos años. Es un volumen importante de fondos, 18.000 millones que se distribuyen de esa forma. I+D lleva una parte importante y principal. Bien, luego, ¿qué podemos también contemplar? Pues, ¿qué diferentes tipos de acciones? Nos vamos a fijar en los tipos de acciones, porque los programas incluyen acciones diversas, ¿no? Entonces, vamos a ver en la estructura del plan cuáles son esas actividades que están contenidas en cada uno de esos programas. Vamos a hacer referencia solamente a los verticales. Vamos a ver que en los programas verticales, esto nos permite entender bien cuál es la naturaleza de este programa estatal español. Las acciones que se contemplan son las siguientes. Vamos a poner en una diapositiva un conjunto de acciones incluidas en cada uno de esos programas verticales. Vamos a ponerlo aquí en la presentación porque va a ser más sencillo. Observad, el programa estatal para la investigación, en conjunto tenemos que los tipos de acciones que se contemplan en el PEICTI son 179. Es un número muy alto de acciones. Y observad, en el programa estatal para I+D se contemplan, por ejemplo, proyectos Europa Excelencia, proyectos de generación del conocimiento, proyectos de I+D no focalizados. En total son 41 acciones. En el programa estatal de innovación aparecen un total de 54 acciones, como el Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, la compra pública precomercial, las líneas de innovación, compra de innovación, etc. 54 acciones en este programa. En el programa de recursos humanos aparecen un total de 47 acciones con ayudas para la formación de personal predoctoral, también para la formación de doctores en empresa, los contratos Juan de la Cierva, los contratos Ramón y Cajal, etc. En total, 47 acciones. En el programa estatal de transferencia y colaboración tenemos 30 acciones. Proyectos prueba de conceptos, proyectos de transferencia tecnológica, de desarrollo tecnológico en salud, de investigación clínica independiente, etc. Un total de 30 acciones. Y por último, 7 acciones en el programa estatal de infraestructuras dedicadas a infraestructuras científicas y técnicas singulares, participación en infraestructuras y organismos internacionales, etc. Bien, entonces, esto vemos cuál es entonces la naturaleza del programa. La naturaleza del programa vemos que es un conjunto de acciones muy amplio que se han estructurado en 5 programas de carácter vertical: I+D, innovación, recursos humanos, etc. Pero cada uno de ellos engloba un número muy alto de acciones. Observad en el gráfico siguiente cuál es la estructura institucional que hay detrás del plan estatal y cuáles son los organismos que gestionan cada una de esas acciones. Observad, vamos a poner el gráfico
Y vemos aquí, en este gráfico, cómo se distribuyen las 179 acciones en los ministerios del gobierno español que tienen la competencia de gestionar esas acciones concretas. Vemos entonces que en total son 12 ministerios los que tienen actuaciones dentro del plan estatal, con lo cual aparecen recogidas en el plan estatal acciones que están dispersas en estos diferentes ministerios. Principalmente, ¿quién es el que tiene las acciones, la competencia en estas acciones del plan estatal? Principalmente es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Son 98 de las 179 acciones, más de la mitad, es el 54% de las acciones corresponden al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Pero hay luego otros ministerios que tienen acciones también importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene 24 acciones, el Ministerio de Industria y Turismo 17, el Ministerio de Defensa 15, etc. Hasta un total de 179 acciones que están incluidas en el plan estatal. Acciones que son gestionadas por cada uno de estos ministerios. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar con esta información si consideramos que la acción, el PEICTIS, se puede considerar una actuación especializada o una actuación extensiva. Esa es la pregunta que nos hacemos y con eso podemos ya pasar al tercer instrumento, que es el instrumento ya regional. El instrumento regional va a ser la RIS3 de Castilla y León. La RIS3 de Castilla y León entre los años 2021 y 2027. Bien, la RIS3 de Castilla y León es una actuación regional que está relacionada con la política europea de cohesión, que es dirigida por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea. Es un programa basado en el enfoque de la especialización inteligente y se trata del desarrollo de las estrategias de especialización inteligente de las regiones en Europa, con un fin de cohesión, con un fin de que las regiones que están más atrasadas se pongan al día y se pongan a un nivel pues, más próximo a las regiones más avanzadas. Entonces, cada una de las regiones de España, igual que las regiones europeas, cada una tiene su propia estrategia y las regiones, las 17 comunidades autónomas, cuenta cada una de ellas con su propia estrategia de especialización inteligente. Esta es la segunda fase de este programa porque la primera fase se desarrolló entre los años 2014 y 2020. Por tanto, en esta fase estamos ya en el 2021-2027 y se cuenta ya con la experiencia del periodo anterior. Bien, entonces, se trata de un enfoque de especialización inteligente. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los objetivos de este programa y cuál es el desarrollo de sus contenidos. Bien, entonces, en cuanto a los objetivos, vamos a poner aquí los objetivos en la presentación. Los objetivos de la RIS3 de Castilla y León son 4 aspectos esenciales del planteamiento estratégico. El objetivo número 1 es desarrollar las prioridades de especialización. El objetivo número 2 es mejorar y fortalecer el ecosistema de investigación e innovación de Castilla y León para avanzar en la especialización. El objetivo 3 es la agenda digital para Castilla y León, aprovechando las ventajas de la digitalización. Y el objetivo número 4 es reforzar la gobernanza participativa para la especialización. Entonces nosotros tenemos planteados estos objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos preguntamos es, como hemos hecho con los programas anteriores, ¿es correcta o es pobre esta definición de objetivos? ¿Cómo la consideramos? Tenemos el objetivo del programa. Objetivo 1, 2, 3, 4. Objetivo 1, desarrollar prioridades del programa, tal como veíamos en el desarrollar las prioridades de especialización. El objetivo 2, etc. Bien, entonces, ¿cómo lo consideramos? Es una formulación correcta o es una formulación pobre. Bien, vamos a ver entonces, ahora ya en cuanto a los contenidos, vamos a ver cómo se despliegan esas prioridades de especialización. Las prioridades de especialización que se contemplan en la RIS3 de Castilla y León son las tres siguientes. En primer lugar, tendríamos Castilla y León, territorio con calidad de vida. En segundo lugar, Castilla y León, neutra en carbono y plenamente circular. Y en tercer lugar, Castilla y León es una apuesta por la fabricación inteligente y la ciberseguridad.
Estas serían entonces las prioridades de especialización. Vemos entonces en cada una de ellas calidad de vida, neutra en carbono, fabricación inteligente. Vamos a ver en cada una de ellas qué es lo que entra en cada una de estas prioridades. Y vamos a ir viendo en calidad de vida cuáles son los tópicos que se contemplan, que es aquello en lo que se puede participar en el programa de especialización inteligente. Entonces, en calidad de vida, por ejemplo, ¿qué tenemos? Pues tenemos la Silver Economy, que son productos y servicios para población senior, envejecimiento activo, envejecimiento saludable. También se contempla respecto del sector agroalimentario, temas relacionados con alimentos seguros y de calidad y la alimentación relacionada también con la salud. Se contemplan asimismo temas o fórmulas nuevas de turismo de ámbito cultural, gastronómico, idiomático, también nuevos conceptos de hábitat en el diseño de un entorno sostenible en el ámbito urbano y en el rural, y también nuevas oportunidades de negocio en biomedicina, medicina personalizada, cáncer, etc. Entonces, todos estos son tópicos contemplados dentro de la prioridad de calidad de vida. En cuanto a la prioridad en Castilla y León neutra en carbono y circular, ¿qué nos encontramos? ¿Qué otros tópicos encajan dentro de esta especialización? Pues nos encontraríamos la ecoinnovación, la descarbonización, el ecodiseño, el impulso de la economía circular, la bioeconomía con bioproductos, biomateriales de aplicación industrial, luego enfoque sostenible en las actividades del sector primario, impulsando la economía circular y minimizando la huella de carbono, y también temas relacionados con el transporte y la movilidad sostenible, con el desarrollo del vehículo electrificado, la utilización de materiales reciclados, biomateriales ligeros, etc. Son todos tópicos que aparecen en la prioridad neutra en carbono, Castilla y León neutra en carbono y circular. Y en cuanto a la prioridad sobre fabricación inteligente y seguridad, aquí nos encontramos pues con temas también como, por ejemplo, la agricultura y ganadería 4.0, el sector forestal 4.0, la minoría 4.0, de la industria 4.0 a la industria 5.0, tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, redes 5G, datos y análisis de metadatos, ciberseguridad, fabricación avanzada, incluyendo nuevos materiales, tecnologías emergentes, electrónica avanzada, etc. Entonces nos encontramos con estos tipos dentro de esta prioridad de fabricación inteligente y seguridad. Entonces, esto es la priorización que se realiza en la estrategia de especialización inteligente de Castilla y León. Si se hace un análisis de estas prioridades, como las hemos expuesto, vemos que abarcan diferentes aspectos que cubren los diferentes sectores de la actividad económica. Tenemos actividades en el sector primario, en el sector industrial o en el sector servicios. Por ejemplo, en el sector primario tenemos todo lo relacionado con la agricultura y ganadería 4.0, el sector forestal. En el sector industrial, por ejemplo, tenemos la agroindustria, el agroalimentario, por ejemplo, la ecoinnovación, la bioeconomía, la industria 5.0. En el sector servicio nos encontramos también una gran variedad de actuaciones, la Silver Economy, formas de turismo, etc. Entonces nos encontramos con que las prioridades que se desarrollan en la RIS 3 de Castilla y León son toda esta amplia variedad englobadas en las tres prioridades que se habían propuesto. Bien, entonces los mecanismos de desarrollo que se plantean para el despliegue de estas prioridades son tres mecanismos. Son la puesta en marcha de iniciativas emblemáticas, el apoyo a retos de carácter transformador y también programas y otras iniciativas sectoriales. Bien, entonces, en cuanto el principal elemento de desarrollo de las prioridades son las iniciativas emblemáticas. Estas iniciativas emblemáticas se contemplan en la RIS 3.5, que es en donde se intenta concentrar los recursos, y entonces en estas 5 iniciativas emblemáticas se denominan, no vamos a entrar ya en su desarrollo, pero vamos, se puede recoger una información adicional, son el polo biotecnológico salud, el polo aeroespacial, la ciberseguridad, la bioeconomía y el plan hábitat. Entonces, esto sería lo que contemplan las
iniciativas emblemáticas en esta RIS3 en el periodo 2021-2027. Para finalizar, podemos ver cuál es la previsión de inversiones, lo vemos aquí en un gráfico. En el año 2023 hemos recogido este dato de cómo se distribuían los 28 millones de euros que se destinaban a estas iniciativas emblemáticas. Tendríamos que principalmente, prácticamente 47% de la financiación va para el plan Hábitat. A continuación se encuentra el polo biotecnológico y salud con el 20%, el aeroespacial con el 16%, ciberseguridad cerca del 10% y la bioeconomía el 6%. Bien, esto sería entonces la naturaleza, la actuación de política de I+D innovación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en su estrategia de especialización inteligente de STER. ¿Cómo la consideramos? ¿Se trata de una acción especializada o de una acción extensiva? Tenemos que pensar. Especializada, va focalizada hacia ámbitos muy específicos de actuación o es más bien amplia y se refiere a un número amplio de ámbitos de actuación. Bien, entonces, con esto nosotros tenemos ya planteado toda la exposición que hacemos sobre estas tres iniciativas, las hemos ido exponiendo tanto en objetivos como en contenidos, y nos queda ahora por presentar cuál es el ejercicio que tenemos pendiente que dejamos pendiente para el próximo vídeo. Y entonces este ejercicio se trata de marcar con una señal, con una X, de marcar es cómo considera usted que están definidos los objetivos del programa, correcta definición de objetivos, pobre definición de objetivos para Horizonte Europa, PEICTI y RIS3 de Castilla y León. Y, en segundo lugar, cómo concibe usted la naturaleza del programa. ¿Se trata de una acción especializada que focaliza la atención en ámbitos específicos o una acción extensiva con dedicación a amplios ámbitos de actuación? Esto sería entonces el ejercicio que dejamos pendiente. Entonces, en el próximo vídeo, que será el vídeo número 17, vamos a intentar responder a esta pregunta y vamos a exponer una metodología para comprender mejor de la naturaleza de estas políticas de I+D innovación. Vamos a emplear un instrumento que es la metodología del marco lógico, que es un instrumento útil para distinguir la naturaleza de estas políticas y ver qué diferencias hay entre ellas. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto sería entonces ya el contenido del vídeo siguiente, así que nos vemos entonces en el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.